a qué iglesia fue dirigida. Todas esas cosas son importantes para luego entender los capítulos, porque hay veces que predicadores en otras iglesias no explican esto, y entonces explican versículos salteados de la Biblia. Hay un hermano teólogo, él es profesor de griego, que dice que ellos estudian la teología del pellizquito. El pellizquito es que pellizcan un poquito por aquí, un poquito por allá, pues, y hacen una melcocha ahí de doctrina, ¿verdad? Pero nosotros no queremos eso, vamos a estudiar la Biblia como es, según su contexto y según lo que dice, ¿no? Pues, aquí dice que Romanos, la palabra inicia en la carta 1.1, así como detalles biográficos registrados en los capítulos 1, 15 y 16 muestran que la epístola de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Importante saberlo. Entendamos que toda la Biblia está estructurada, ¿no? Y que estos son cartas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mandó a diferentes iglesias en diferentes lugares. Ya se citaba y se indicaba a Pablo como el autor de la carta durante el siglo II. Su autenticidad ha sido cuestionada. Esta autenticidad de que Pablo fue el que escribió esta carta, algunos la cuestionan. El título de Romanos fue tomado de su introducción. El libro ha tenido ese título desde los primeros días de su historia. Pablo escribió Romanos poco antes de su visita a Jerusalén, en la que llevaba la ofrenda a las congregaciones de los gentiles. Eso lo podemos corroborar que está en Hechos 15:25, Hechos 24:17. Indicios internos sugieren que en este tiempo Pablo residía en Corinto, porque incluye la referencia a Febe. Pablo dice aquí en Romanos que él envía esa carta con Febe, que era una enviada de él, y Febe sabemos que era una diaconisa de la iglesia en Corinto. Entonces, por eso entendemos que Pablo escribió esta carta estando en Corinto. Es probable que la fecha que se redactó esto fuera durante su estadía en Grecia, descrita en Hechos 20, de 2 a 3, aunque no es posible determinar exactamente la fecha con exactitud. Algunos dicen que más o menos dentro del año 52 a 60 después de Cristo, Pablo escribió esta carta. Sabemos, vamos con el contexto histórico, sabemos que en el momento que Pablo escribió esta carta, si estamos hablando del año 52 al 60, era un tiempo de persecución, no era un tiempo de que, como la prédica que hablamos el otro día, que Pablo dice regocijados en el Señor, que Pablo estaba cómodo en una oficina. No, eran tiempos donde la iglesia era perseguida. Y esto es importante que lo entendamos, porque cosas que vamos a ver en los capítulos después no las podemos interpretar sin esto que está sucediendo en la historia en el momento. La iglesia era perseguida y era matada por los judíos y por los romanos en este caso, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante entenderlo. También entendemos que el género literario, vamos a hablar un poquito del género literario, aunque el libro de Romanos es una carta y por lo general sigue las convenciones episcopales acostumbradas del siglo I, vemos que la introducción de la epístola también difiere en algunos aspectos importantes de otras cartas de la antigüedad y otras cartas del Nuevo Testamento. Romanos consta una introducción desde el capítulo 1 al 17, que ahorita vamos a ver, y una conclusión en el capítulo 15 del versículo 14, 16 y 27. Sin embargo, Romanos, a diferencia de la mayoría de las otras cartas de Pablo, esta es excepcionalmente extensa. Lo que nosotros creemos, y yo creo que varios teólogos entienden, de que Romanos, yo diría que es el libro o la carta con más doctrina. Ahí en Romanos vamos a ver lo que realmente es el Evangelio, lo que es la caída del hombre, lo que es la doble imputación de Cristo que hace por nosotros, lo que es el sacrificio que Cristo hace por nosotros. Ahí vamos a ver todo lo que significa eso, la historia, la caída, el hombre en su perversidad. Vamos a ir viendo alrededor que estudiemos esta carta, todas esas cosas, y todo se conjunta en una carta, que es Romanos. Por eso nosotros creemos que algunos dicen que ella y de pronto Hebreos son las más doctrinales, las
que traen más doctrina para la iglesia. Otra cosa que podemos ver de ellas, características, temas principales, Romano es la declaración de Pablo más completa, como hablamos ahorita. Y vemos a Cristo en Romano, vemos la historia de la iglesia en Romanos también, porque habla de lo que es la iglesia judía. Pablo habla de lo que es los judíos, qué pasó con ellos, qué sucedió después con los gentiles y todo esto, ¿no? Entonces, era una breve introducción al libro de Romanos que quería que supieran para que entendamos varios puntos que probablemente lo que vamos a ver hoy, que es, vamos a utilizar Biblia porque vamos a empezar con Romanos y vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos a ver más o menos una introducción de Pablo a esto, pero ciertamente ahí te comentaba el pastor que hay veces que cuesta sacar enseñanzas de los primeros versículos porque son salutaciones, porque son a veces Pablo habla de cosas extras y luego cuando entra de lleno, yo diría que aquí en este capítulo entra de lleno fuerte en doctrina desde el capítulo 16, pero sin embargo estudiando esto me dio a entender que, wow, o sea, hasta simplemente la palabra es viva y eficaz, desde su principio a su final. Podemos sacar mucha comida de ahí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Así que vamos a leer. Vamos a leer primero, no sé si el hermano quiere. Antes de leer algo, estamos hablando de que fue escrito en el año 52 al 60, pero hemos leído cartas y manuscritos de este escritor judío llamado Josefo Flavio, que Josefo Flavio es un poquito más específico y habla exactamente que fue escrito en el año 56. Por eso dije un rango. Exactamente, en el rango de 52 al 60. Pero él lo identifica como en el año 56 por el deseo que Pablo tenía de ir a Roma, todavía no había ido, y el hecho de que usted mencionó que estaba colectando ofrendas para llevarla a Jerusalén, que era la iglesia que más problemas económicos tenía. Y en el capítulo 15, verso 25 del mismo libro de Romanos, nosotros podemos confirmar del año 56, que fue lo que hizo este historiador judío. Se valió de ese capítulo, que luego vamos a entrar en él, para dar una afirmación más cercana a la realidad de cuándo fue escrita la epístola, porque sabemos que Pablo se convirtió en el año 35 y duró 10 años predicando el evangelio y fundando iglesias fuera del área de Jerusalén y de Roma. Y ahí fue cuando entonces pudo llegar a Jerusalén, pudo llegar a Roma y llevar las ofrendas, y vemos el año 56 como el año que él realmente escribió la epístola. Yo no tengo nada de eso aquí. Son cosas que hemos leído y que tenemos la gracia de que Dios le ha dado a uno una mente bastante, y uno puede recordar esas cosas. En las vivencias de Josefo Flavio, porque yo leí todo eso, en la vivencia de él. Es decir, que sigamos entonces el estudio, amén, porque amén. está interesante. Hay otra cosa que me hizo recordar, porque recordándome también de cosas que no anoté, tenemos que tomar muy en cuenta antes de leer esta carta que el templo todavía, estamos hablando en esos años, el templo todavía estaba en pie. Eso correcto. Pero muy importante. No había sido destruido. Muy importante porque fue destruido luego en el año 70. Ajá. Cuando estaba Tito, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante entenderlo porque hay muchas cosas que suceden, tal vez no solo aquí en el libro de Romanos, sino en otros libros, donde aún el templo está en pie, aún se están haciendo, los judíos están haciendo sacrificios, aún están sucediendo estas cosas, porque el templo todavía continúa en pie. Y hay que entender eso, porque muchas veces hasta los judaizantes utilizan cosas de ahí sin entender que ellos tenían que hablar de eso porque el templo seguía en pie. Correcto. Entonces, bueno, vamos, no sé si la hermana o alguien quiere leer, vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Hoy vamos a ver desde el 1 hasta el 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes
por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra. Permite, Señor, abrir nuestro entendimiento para que tú seas el que hable a través Amén. de mi persona y podamos entender el propósito que tú tienes en tu palabra para con nosotros. Guíanos en toda verdad. Desvía cualquier comentario o cualquier pensamiento que sea contrario a tu palabra, Señor. Permite que sea solo tu palabra y tu voluntad obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, aquí leímos todo este extracto, pero lo vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizarlo desde el principio. Como vimos, la carta que escribe Pablo a los romanos. También muchos piensan que cómo se constituye esta iglesia romana. O sea, Roma perseguía a la iglesia. ¿De dónde llegó algún apóstol a Roma para predicar? Si Pablo ni siquiera había ido. Y ni siquiera Pedro, cuando vemos en Hechos, ni en ningún lugar había ido a Roma. Los historiadores, como acaba de decir el hermano, inclusive Josefo creo que anuncia sobre eso también, se cree que en Pentecostés, recuerden que habían romanos, pagos, edomitas, habían de todas nacionalidades, habían judíos de todas nacionalidades. Ellos se congregaron porque iban a la reunión que ellos tenían allá, no era casualidad que se daba el tiempo de la Pascua, ¿no? Entonces, justamente cuando sucede Pentecostés hay todo este tipo de personas de diferentes nacionalidades. Entendemos que entre ellos habían romanos, habían judíos romanos, porque hay otro punto que hay que entender que se me fue, que la iglesia de Roma estaba constituida no solo por romanos gentiles, o sea, romanos no judíos, sino que allí habían también romanos, eran romanos, pero eran judíos que en la dispersión fueron a diferentes sitios. Les llamaban así en la historia, los judíos de la dispersión. Diáspora. Y también habían otros judíos, que eran los judíos, ahorita se me olvidó la palabra, prosélitos. Los judíos prosélitos eran, el pueblo judío tenía algo como ley, de que si usted no nació bajo Israel, usted no fue circuncidado, no fue nada, ellos trataban de hacer una prédica a los gentiles, a los que fueran de otras nacionalidades, y lo podían convertir al judaísmo. Pero esa persona iba a ser un judío prosélito. Hacían un prosélito a través del cual el sacerdote tenía que hacer un rito religioso, la persona obligatoriamente se tenía que circuncidar, habían varios pasos. Y esa persona entraba al pueblo judío, entraba al pueblo de Dios, según ellos, ¿no? Haciéndole todo el prosélito. Pero recordemos lo que le dijo Jesucristo una vez a los judíos.
Les dijo, ustedes hacen prosélitos por todo el mundo, pero los hacen hijos dobles del infierno. Doble. Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con estas religiones? Que todo el tiempo creen que la salvación es por obra. Y ellos le decían a todos, bueno, ustedes se pueden salvar, pero la única manera que se salven es obra. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir lo de la ley judía, tienen que hacer. Entonces, eso va en contra del Evangelio. Cuando Cristo viene y nos predica el Evangelio de salvación, no lo predica por gracia, nos lo predica a través de la fe, la gracia a través de la fe. Entonces, eso como contexto también. Vamos a leer el primer versículo. Pablo empieza diciendo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Primero vamos a descifrar la palabra siervo, porque hoy en día muchos prefieren los términos grandes, prefieren yo soy el evangelista. Ahora los cantantes, no, los adoradores, no son adoradores, son salmistas. Suena más bonito. Ya los pastores no son pastores, eso queda muy bajo. Apóstol. Soy apóstol de Cristo. Ya soy. Por ahí en las redes vi en Facebook que salía un querubín en Colombia. Y el hombre es un negrito. Y querubín. Dice que es querubín. Patriarcas. No, pues ya. Entonces, ¿qué pasa? En el cristianismo moderno, el ego está por encima, pero aquí Pablo que sí tiene pergamino para decir algo, Pablo dice siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo nos indica una persona vinculada, subordinada a otra, especialmente a los señores feudales de la Edad Media. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. O sea, Pablo lo que está diciendo es que aquí yo soy siervo de Cristo, yo estoy sometido a Cristo. Yo soy siervo de Cristo. Porque la palabra lo que indica es eso, ¿no? Pero como vemos hoy en día, bueno, hoy en día cuesta más decir soy siervo inútil soy, como decía el mismo Pablo, ¿no? Siervo inútil soy. Hoy día, no, yo, porque el yo en las iglesias está más. Ustedes ven las predicadoras de hoy en día, el yo, tú, porque tú puedes, porque tú esto, porque tú lo otro. Nunca entran con esta actitud. Y vemos en la actitud que todos los hombres de Dios entraban con actitud humilde, siervo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que aprender. A ser siervos de Jesucristo, porque aquí lo especifica. Y no nos olvidemos de algo. Pablo era ciudadano romano también. Y sí. hablaba el idioma. Y hablaba el idioma. Hablaba el idioma. Y sin embargo no se está dando fama ni nada que se pareciera. Pues imagínense, como vimos en el video de la otra vez, Sí. estábamos viendo un video del pastor, me olvidó el nombre ahorita. Él lo invitaron a una iglesia, mega iglesia del Evangelio de la Prosperidad, que predica toda la prosperidad y esto, y él predicó sobre Pablo. El pastor Vidal, ¿verdad? Ajá, Vidal. Vidal. Que él es cantante, Marco Vidal. Marco Él canta Vidal. canciones. Lo invitaron a predicar y él predicó en contra de eso y predica sobre la vida de Pablo. Y dice, Pablo es el que tiene más. Pablo, si tuviera una oficina, tuviera diplomas por montón. Porque Pablo en un momento dice, yo, judío de judío, hebreo de hebreo, Fariseo de fariseo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién me guió? Gamaliel. Imagínense, o sea, era una cosa increíble lo que tenía Pablo. Si usted se puede imaginar, el abogado con doctorado, con todo lo que usted tenga, Pablo estaba así. Pablo no era una persona que no era entendida, Pablo entendía todo. Sin embargo, él dice en una de sus cartas, yo doy todo esto por basura. Amén. Todo lo doy por basura, por el conocimiento que vino de Cristo. Amén. Todo lo doy por basura. Sin embargo, aquí entra como siervo, pero muchos, dice Vidal, muchos están hurgando en la basura, a lo que Pablo llamaba basura. Porque muchos quieren llamarse apóstoles y profetas y toda aquella cosa, ¿no? Entonces dice, siervo de Jesucristo. Y es algo que nos enseña también, algo que nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos que ser siervos de Jesucristo. Desde el pastor, desde el que canta, desde el otro, todo siervo de Jesucristo. Y lo que significa siervo es una persona sometida. Exacto. ¿Alguna vez hemos pensado si estamos realmente sometidos a Cristo? Si somos siervos de Jesucristo, debemos analizarlo, ¿no?
Entonces hay otra cosa que, porque este primer versículo nos indica varias cosas, ¿ves? Luego dice, llamado a ser apóstol. Ah, bueno, aquí decimos, bueno, apóstol, como hoy sobran apóstoles. Pero que entendamos que Pablo, el mismo Pablo, que acaba de decir que es llamado a ser apóstol, también dice en otra carta que es el último de los apóstoles. Entonces, yo cuando a mí me llegan esos apóstoles modernos, yo le digo, bueno, Pablo estaba mintiendo y la Biblia estaba mintiendo, porque Pablo dijo que era el último de los apóstoles de Jesucristo. Pero han salido muchos más apóstoles. Entonces dice apóstol, y vamos a ver un poquito, la palabra apóstol en griego significa apostolo, que eso hay que entenderlo un poquito, porque el apostolo es una persona enviada. Enviado significa. Apostolo significa enviado. Lo que pasa es que la diferencia de cuando los apóstoles, la Biblia habla de los apóstoles de Cristo, habla de los apóstoles de Cristo, los que el mismo Cristo constituyó, el mismo Cristo los llamó, y entre los 5 ministerios de la iglesia, lo que es el apóstol y el profeta, ya fueron ministerios que ya están como edificación. Somos edificados por el ministerio de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la primera piedra angular. Pero ya caducaron. Nadie pone, como hablamos la otra vez, nadie pone un cimiento. Usted no va a construir esto y pone un cimiento. El cimiento son los apóstoles y profetas y nadie pone uno sobre otro. Por eso es que no pueden haber otros apóstoles y otros profetas al tipo del Antiguo Testamento, porque la profecía hoy es ya la palabra escrita. Y es la palabra que nosotros profesamos. Yo en este momento estoy dando profecía. Pero no estoy diciéndole que la hermana Elba, siento que Dios le va a dar un carro mañana al hermano. No, porque eso es charlatanería. Eso no es profecía. Eso no es profecía. Eso es adivinanza. La profecía es hablar la palabra de Dios ya escrita. Correcto. Ya escrita. Yo puedo profetizarle a alguien. Dios me da el entendimiento y le doy una palabra de aliento al hermano con la Biblia y le estoy profetizando. Entonces, apóstol, apartado. Recordemos que la palabra apartado, también nosotros somos apartados. La palabra, nosotros como cristianos somos apartados al Señor, somos apartados del mundo. Ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermano, ¿y qué pasa con aquellos que se autotitulan profetas enviados a las naciones hoy en día? Imagínate. El problema con esos profetas y con esos apóstoles es que la verdadera palabra de apóstol, si usted lo encomiendo a una misión allá en Darién, usted es un apóstol, es un enviado, pero en la palabra enviado. Y usted está comisionado por este grupo. El problema es que alguien lo tuvo que comisionar para ser enviado. Y cuando hablamos los apóstoles de Jesucristo, solo fueron llamados por Jesucristo, por Jesucristo mismo. Él mismo fue el que los envió. Y con los profetas pasa lo mismo. Si la palabra misma dice que hay un fundamento y ellos dicen que son profetas para las naciones, entonces deberían predicar la palabra de Dios. El problema es que ellos no predican la palabra de Dios. Los profetas de hoy en día de la iglesia lo que hablan es lo que la gente quiere escuchar. Póngase a escuchar en YouTube un profeta del que sea, moderno, que se autollame profeta. Y todo el tiempo lo que va a decir es lo que necesita escuchar la persona. Mayormente lo que necesita escuchar la persona. Entonces, ese es el problema. Entonces esto es más como una actitud comercial, no espiritual. O sea, lo están haciendo de una forma para... Pasa que el evangelio no atrae la carne. O sea, no, Pero, por lo general uno automáticamente, aunque uno no quiera, uno está en lucha con el evangelio todos los días. Todos los días y metiendo la palabra y tiene que ir metiendo. Correcto. Entonces a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta eso. Y vean como dice, apartado para el evangelio de Dios. Para el evangelio, dice de Dios. La palabra griega, me quedé en la palabra... Ok, los apóstoles es un ministerio dado directamente por Jesucristo. La palabra griega, pero en hebrea, es cheliá, que significa enviado, o precisamente intermediario. Vámonos con lo último que dice en el versículo 1, que dice para el evangelio de Dios.
Vean la diferencia. Vean la diferencia. Apartado para, pero esto dice, especifica para qué, para el evangelio de Dios. Acá dice apartado para anunciar el La buena evangelio nueva. de Dios. Sí, para anunciar el evangelio o para anunciar la buena nueva pueden decir otras versiones de la Biblia. Es lo mismo. Pero ese es el propósito para el cual fue apartado. Amén. No para charlatanería, no para otra cosa, para anunciar el evangelio. Y vemos que, ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante qué pasaba con el evangelio. Vámonos al versículo 2. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Amén. Antes de que continúe, vamos a verificar el llamado de Pablo y a las autoridades que él tenía que someterse primero. En el capítulo 13 de Hechos, versos 1 al 3, ahí habla de quién envía a Pablo, quién escoge a Pablo. Porque los primeros 12 discípulos fueron escogidos por el Señor Jesucristo, porque Él estaba en la tierra todavía con ellos y Él lo constituyó. Pero en el capítulo 13 de Hechos, ahí habla de que había una iglesia en un lugar, y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es decir, allí estaba Pablo. Entonces dice, ministrando estos, es el verso 2, dice, al Señor. Se oía a quienes estaban ministrando al Señor. ¿Y de qué dice que del evangelio? De Dios, que es el Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Y a quién dijo? El Espíritu Santo dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Cuando dice el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, ellos no se enviaron, ellos fueron enviados. Por lo tanto, ellos no eran autónomos. Ellos estaban sometidos a la autoridad de la iglesia en Antioquía, más al Espíritu Santo. No como los apóstoles de hoy en día, que inclusive ellos malinterpretan la palabra apóstol, que es enviado, como dijo el hermano, y hacen lo que ellos quieren. Hasta se dividen de los concilios, porque ellos son el concilio y hacen lo que a ellos les da la gana, tienen toda la autoridad y nadie le puede decir nada. Nadie. Pero aquí vemos quién eligió a Pablo. Aquí vemos. El Espíritu Santo lo envía. Y por eso que él dice que él es siervo, porque él va a servir. El siervo sirve. Exacto. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos al versículo 2 que estaba leyendo el hermano. Dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, que él había prometido antes por sus profetas. Ok, aquí nos habla Pablo de que el llamado a predicar el evangelio ya había sido anunciado. No es algo que se inventaron de golpe, no es algo que llegó de golpe, que apareció de la nada, que le apareció la idea a Pablo de ir a predicar el evangelio, que le apareció la idea a los apóstoles. No, no es algo que ya era anunciado. Inclusive los mismos judíos en sus escritos, en la Torá, se anuncia la venida de Cristo, se anuncia la predicación del evangelio, se anuncia la salvación para el mundo. Pero sin embargo ellos no lo quisieron aceptar. Ajá. Entonces, esto es lo mismo que Pablo Usted está acaba de diciendo. decir que en la Torah estaba eso. Sí, Claro. Porque esto es una pregunta que ahora de que me hablaron algo de la que ellos creen judaizantes, que me estaban diciendo que ellos, en la Torah es la que dice la verdad. Esto nuevo evangelio, eso es mentira. Ahorita vamos a leer un Por eso, texto más adelante que le da con todo eso. Amén. Eso es lo que- Entonces, debemos entender eso. Vamos a leer lo que dice en Juan 5:39. Si el hermano me lo puede leer ahí. Juan 5:39. Palabra de Jesús.
Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Vea, hermana, lo que usted me acaba de preguntar y vea lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y a los estudiosos de la ley, Los escribas. a los escribas y a todos aquellos que sí estudiaban la ley. Le dice, ustedes estudian la escritura, vamos a hablar de la Torá, porque la escritura de ellos es la ley y la Torá. Ustedes estudian la Torá porque ustedes creen, que yo muchas veces, ahí veces corrijo a algún hermano, porque ciertamente este versículo no habla directamente de escudriñar las escrituras, porque lo que está haciendo Jesucristo es refutando que ellos escudriñan las escrituras con otro propósito. Pero obviamente hay que escudriñar las escrituras. Claro. No quiere decir que no, pero hay veces que lo utilizan para decir que hay que estudiar las escrituras, que utilizan este versículo y yo digo, no, pero el versículo está diciendo lo contrario. El versículo está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan, ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna, o sea que ellos piensan que en la Torá, siguiendo las escrituras, siguiendo lo que decía su ley, su Biblia, logran la vida eterna. Y le dicen, no, papadito, ustedes estudian eso por eso, pero las escrituras me anuncian a mí. Ustedes están equivocados, la escritura no te da la vida eterna. Miren, eso me recuerda a, en mi pueblo allá, hay mucha gente, yo no sé aquí también creo, que abre la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y los tiene así en la entrada de la casa. Y esa Biblia está ahí llena de polvo, amarilla, que la página del Salmo 23 está amarilla y cuando ve la otra de está bien blanquita, pero esa es la arrugada. Entonces, miren, mucha gente cree que la escritura, nosotros creemos que la escritura tiene poder, ¿verdad? Pero la escritura en sí sola, este libro, no tiene ningún poder si usted no lo lee. Exacto. Eso está como la cosa de Cash Luna que tiró la Biblia y Ah, dice, claro, si usted no lo lee y lo pone en si práctica. no lo lee y no lo pone en práctica, no tiene Si ningún no poder en su vida. aunque lo lea, si Sí, no se lo lo pone en aprende. práctica, no tiene ningún poder. Porque si usted la tiene, piensa que no, porque usted la ponga en la entrada y no va a entrar ningún mal espíritu, porque va a decir, ahí está la Biblia. No, lo que va a haber es un montón de páginas ahí. Lo que va a haber es un libro común y corriente, un libro que no sirve. Porque esto en realidad, ¡ay! Que la Biblia se me cayó, santo. No, la Biblia no tiene un poder específico. Lo que tiene es la palabra cuando usted la lee y transforma la vida, cuando usted se la come. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente piensa eso, que hay un poder, y los judíos estos pensaban que había un poder exclusivo en la escritura. Ustedes le dicen, ustedes escudriñan la escritura porque piensan que, las escrituras, y piensan que así van a tener la vida eterna. Pero son tan ciegos que no ven que la escritura habla de mí. La Torá habla, mire, toda la Biblia, si nosotros le hago un estudio de toda la Biblia habla de Cristo. Pero Como ellos, tipo y como sombra. hermano, bueno, es que por eso digo que yo he estado hablando con una joven que salió ya del evangelio para irse, se fue ya para allá, para Ucaytante, ¿no? Entonces ya la tienen agarrada y me pidió que ella quiso, en el salón que estaba en el salón de belleza, y estoy con ella, y empezó. No, eso no es el Nuevo Testamento, eso no es así. Ese no es el Mesías, porque ellos están creyendo que el Mesías, porque ahora digo el Mesías, pero no han dado, como ellos dicen que tiene que ser como ese vato, no tienen que morir. Jesús trató Puede ser el Mesías. porque iba en el pollino, pero no pudo, dice, no pudo, así que ese no es el Mesías. Estamos esperando. Ahí el que estaba esperando, hermano, ese va a ser el anticristo que también da una clase de lección. Por eso es importante Y estudiar. a Jesús lo ven como profeta. Claro, porque es que estaban creyendo que iba a salvar al pueblo ya. Entonces vamos a leer el versículo 3, que dice, venimos leyendo el 2, que dice que había prometido antes en su profeta en las Escrituras. Ya vimos que en las Escrituras hablan del Hijo. Luego dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí nos conseguimos con algo interesante. Habla de su Hijo, nuestro Señor. Aquí vemos la doble naturaleza de Jesús. Podemos verla aquí. El Hijo de nuestro Señor, el Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santo. Perdón, me corté.
acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí vemos las dos naturalezas de Jesús, ¿verdad? Vemos a la naturaleza como hijo de Dios, glorioso, pero también vemos como hijo de David según la carne. Cuando la Biblia habla de estas cosas según la carne, habla de eso, de la naturaleza humana de Jesús. Dos etapas, aquí vemos dos etapas también, la de humillación y exaltación. Jesucristo humillado, siendo Dios mismo, no escatimó cosa alguna y se hizo hombre. No escatimó cosa alguna y se hizo hombre, según la carne, linaje de David. Es que debemos de entender algo. Hasta que Jesús no fue concebido, no había esa doble. No había esto correcto. Solamente comenzó Jesús a tener las dos, la divinidad y la humanidad, cuando fue concebido por el Espíritu de la Virgen María. De ahí en adelante, cuando Jesús entonces se convierte en carne, mientras Él no era carne, era solo espíritu. Y de ahí en adelante ya Jesús tiene la doble, no personalidad, sino una doble vida de divinidad y de humanidad. Entonces, como humano, Él sentía lo mismo que sentimos nosotros. Pero como Dios, Él sentía lo que siente Dios. Nosotros no podemos sentir lo que siente Dios, porque nosotros no nos podemos desprender de esta humanidad, pero Jesús sí, porque era divino al mismo tiempo que humano. Jesús podía fácilmente desprenderse, y lo demuestra la ciencia cuando Jesús crucificado y sufre y llora y tiene sed y se cae por debilidad y ayuna, y cuando ayuna Satanás lo lleva al lugar aquel para tentarlo. ¿Por qué lo llevó cuando estaba en ayuno? Porque Satanás sabía que estaba débil, es decir, era su naturaleza humana la que estaba débil, que fue el error que cometió Satanás, que creyó que todo él, porque Satanás no podía comprender la fortaleza de Dios que todavía persistía en Jesús, que vivía en Jesús como aún siendo humano. Y por eso le refutó con la palabra de la misma manera que Satanás trató de engañarlo. Pero estaba débil. Uno de nosotros, ayunando 40 días, 40 noches, no se va a recordar ni del nombre de él. Yo no me recordaría ni de mi nombre, pero Jesús sí. Porque Jesús estaba débil en la carne, volvemos a eso, pero fuerte en el espíritu. Era Dios, no dejó de ser nunca Dios. Algo importante también en este versículo, entendiendo que cuando la Biblia habla de según la carne, en este caso que habla de David, según la carne, muchos a veces dicen, pero ¿por qué David? Claro, hay que estudiar el linaje de Jesús para entender que el linaje de Jesús viene desde allá. Y si lo estudiamos como la otra vez habló el pastor, vamos a dar ese estudio sobre el linaje. Ese es un estudio aparte. Eso tenemos que hacerlo. Ahí ese punto habla de eso mismo, del linaje de Jesús, según la carne. Cuando habla según la carne, el profeta Samuel profetizó sobre el linaje de él cuando se lo quitó a Saúl, que él le dijo a Saúl, bien hubiese Dios puesto atentado su trono sobre ti, pero ahora te he quitado. De ahí mataron a toda la descendencia también, entonces atentó el trono sobre David. Entonces vemos que es importante eso. Ese estudio tiene que venir, hermano. Vamos al versículo 4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Vean, aquí aclara Pablo de que Jesús fue declarado Hijo de Dios, pero no fue declarado Hijo de Dios porque a Pablo le dio la gana de declararlo Hijo de Dios. No fue declarado de Dios por hombre alguno. No fue declarado de Dios por la hermana Elba, por el hermano Daniel, por la hermana Estrella. No, fue declarado de Hijo de Dios. ¿Qué dice? Por el Espíritu de santidad y por la resurrección de los muertos. ¿Verdad? Todo esto que hizo Jesús. En ese tiempo se atacaba mucho la resurrección de Cristo. Ahí es parte del contexto histórico.
Por eso Pablo resalta mucho esto. Y afirma, en este caso ella afirma después el punto y seguido que Él es Jesucristo nuestro Señor. Exactamente. En ese tiempo era muy atacada la resurrección de Cristo, porque obviamente si no hay resurrección, vana es la predicación, Claro. porque si no hubo resurrección, imagínense, hoy en día hay tantas sectas y religiones, Mahoma, los adventistas con Elena G. de White, la otra con otros, tienen sus profetas y todos murieron. Ni uno ya Ninguno tiene resucitado, capacidad de decir resucitó. ni Mahoma. El único históricamente hablando que nadie puede decir que no, que nadie puede comprobar que no, fue Jesucristo. El único que resucitó. Y por eso es importante la resurrección en el tiempo. Que es el único que podemos catalogar de Dios hombre. No hay otro. Amén. No hay ningún Dios hombre que no sea Cristo, porque el único que resucitó fue Él. Él es Dios hombre, no fue Mahoma, ni Elena G. de White, ni el Russell de los testigos de Jehová, y así 50 Ni Buda, porque- Exacto. Es decir, Jesús desde la eternidad por sobre toda la eternidad siempre fue Dios, el Hijo de Dios. Amén. Ahora tiene una doble vida, una doble personalidad, una doble acción, porque se convierte en Dios hombre. Oigan, no en hombre Dios, Dios hombre. Vamos a aclarar eso. Dios hombre, nunca hombre Dios, porque él antes de ser hombre fue Dios y sigue siendo Dios. Ahora, ¿dejó de ser hombre? Explíqueme, hermano, por favor. Perdona que le ponga tornillitos. No, él ascendió al cielo Exacto. con cuerpo. Y ahí nos da a entender, ahí mismo nos da a entender Sí. la gloria que se viene en nosotros. Exacto. Nosotros seremos glorificados en cuerpo glorificado. El mismo Correcto. cuerpo que trajo Jesucristo Como a la tierra, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando vio un montón de personas que cuando Cristo fue ascendido, después de ¿cómo se llama? De todo lo que hizo, los hombres estaban mirando hacia el cielo y todo el mundo, y el ¿Qué le apóstol dijeron? Pedro, ¿qué fue lo que le preguntó? Y le, oiga, ¿qué miráis? A así Jesús. como vio. Así mismo como lo De vieron, la así. misma así manera vendrá. como lo vieron subir, así mismo ha de volver. Amén. Tal y como subió, de la misma manera va a bajar. Me viene a buscar. Pero eso es lo que me da a mí, un gozo enorme. Ah, Y a cada uno de nosotros debe darnos ese gozo, porque sabemos que así como Cristo fue ascendido, de la misma manera va a bajar. ¿Y para qué va a bajar? Bueno, nos va a transformar a nosotros, todos, y vamos a poder vivir con Él para toda la eternidad. Él fue transformado, se le dio gloria, fue sentado a la diestra del Padre y allí está hasta el día de hoy. Pero va a volver, y va a volver de la misma manera como subió. Entonces vean aquí en el capítulo, en el versículo 4, la importancia que Pablo resalta, y Pablo lo resalta por eso, porque había mucha, sobre todo la élite judía y algunos romanos no querían hacer, o sea, para ellos, fíjense que desde el momento que muere Cristo, ¿qué hacen? Oye, no, mandan a los romanos a que custodien la piedra. Le ponen guardia. Porque no, o sea, Guardia. capaz se lo roban y van a decir que resucitó, porque ellos no querían que eso sucediera, porque No. sabían que había problemas en la resurrección. Entonces Pablo aquí nos aclara eso y nos dice por dos causas. Una, la confirmación del Espíritu Santo, Amén. el Espíritu de santidad, que es muy importante. Y otro, la resurrección, por la resurrección de los muertos. Dos causas de las que Pablo habla en este versículo 4 que son para resaltar y por lo que estaba sucediendo, ¿no? Correcto. Y acuérdense que esto se lo está escribiendo a los romanos, está en un entorno difícil. Y dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia, aquí dice otro anexo, viene del 4 y aquí dice, y un tercero, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Amén. ¿Verdad? Dice Pablo, ve a Cristo como el autor de su salvación y de su llamado apóstol a los gentiles. Vean que aquí
Ya Pablo está hablando de lo que Cristo hizo con él. Lo que Amén. creo que el hermano habló hace ratito, que vamos a leer ahorita. Del cambio. Para lo que fue llamado Pablo, dice en el versículo 15. Y reconoce la gracia, que todo fue por gracia, merecida, que recibió el apostolado para la obediencia y la fe, hablando de él mismo, para todas las naciones por amor a su nombre. Porque Pablo sabía que él iba a ser el predicador a todas las naciones. Recordemos que aquí le está escribiendo a los romanos. Y recordemos que aquí no le está escribiendo a los romanos judíos nada más. Pablo ya tiene entendimiento de que en la iglesia en Roma no hay solo judíos, hay gentiles también. Era una iglesia mixta, dividida. Era una iglesia que se convirtió a Cristo. Probablemente, dicen los historiadores, en aquel momento en Pentecostés fueron a predicar allá y convirtieron a Cristo. Y había una liga entre judíos, nacionales judíos, que nacieron siendo judíos, y gentiles, gente de todo pueblo. Pues habían romanos, probablemente griegos. Entonces, en ese Había versículo griego, hermano. había griegos, por No supuesto. nos olvidemos de la cultura helenista heredada Exactamente. por los romanos. Que Ese- al llegarse, pues, estaban ahí los griegos también. Eso es parte de historia. Ah, exactamente. Ahí vamos, sí, había todo tipo de cultura en esa iglesia. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, Pablo le está diciendo, yo recibí el apostolado de parte de Dios para ir a todas las naciones, para ir a ustedes. Está abriendo un poco el sentido del evangelio. Vamos a leer lo que dice Hechos 9:15. Y ahí nos confirma algo que el hermano trató de decir hace rato también, y donde es el llamado de Cristo para Saulo, para Para Pablo. Saulo de Tarso. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Así es. Ahí está no sé si tienen otra versión. Sí, léela, mi amor. El 9:15. Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Ven, ahí está la aclaratoria. El mismo Jesucristo se le presenta a Saulo y le dice esto. Le dice todas esas cosas, que él es el llamado para ir. Ahí volvemos a hacer, por eso es que él dice en toda la carta, yo soy llamado, confirmo mi ministerio, confirmo mi apostolado, que fue por el mismo Cristo, Amén. que soy llamado a los gentiles, Y oiga lo que dice, para inclusive predicarle a reyes. inclusive. Y ahí, precisamente en el libro que estamos estudiando, ¿a quién fue Pablo hablando? Así Ahí es. se cumple lo que dijo el Espíritu a Pablo. Jesús hablándole, va a Ananías. Dice que él fue y le predicó al rey Agripa. Ajá. Ahí se cumple esa palabra del Señor Jesucristo a Ananías, porque él va y le predica a Agripa, que era el rey de Roma en ese tiempo, Ese es el que dijo que estuvo a punto de... que casi lo Casi lo convence. convence. Amén. Luego Gloria a vemos, Dios. para seguir en el versículo 6, este lo estamos en el 5, en el 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Le está diciendo la iglesia en Roma que él les va a predicar, él es el apóstol llamado por Jesucristo a predicar a las naciones, Amén. entre los cuales también están vosotros. O sea, no está haciendo distinción. No. Pablo está siendo más abierto. Pablo no está haciendo como tal vez algunos o los otros apóstoles que al principio recuerden lo que pasaba en Hechos. Pablo no quería tanto con los gentiles, los otros apóstoles, Santiago también iba un poquito en contra de predicarle a los gentiles. Pedro, imagínense. Pedro, cuando andaba con Pablo, hacía lo que Pablo hacía dentro de los gentiles, pero Después, cuando llegaban los otros apóstoles, demasiado de una vez se cansado. apartaba y ya no quería hacer lo que Pablo hacía. Los judíos somos el pueblo de Dios. No habían aceptado del todo lo que significaba el evangelio, que no era para solo el pueblo judío, sino para todo el mundo. Entonces, aquí en esa carta, en este versículo, Pablo abre más eso y les dice a ellos mismos, ustedes son llamados a ser santos. Pero esa palabra llamado a ser santos, nosotros no la podemos decir, no, bueno, se la escribió la iglesia en Roma.
No, esto está hablando a todos nosotros, Claro, un llamado, todos, un todos. llamado a la santidad, y nosotros ya hablamos hace ya un mes, 2 meses, de lo que es la santificación del creyente, ¿se acuerdan? ¿Cómo es? Hablamos de que nosotros somos llamados a ser santos y que la palabra santo a veces se malinterpreta en el sentido de que, claro, hermano, usted es santa. Y aprende, pero es que santo es que no haga nada, que usted le salga una bola aquí. No. Los llamados en la Biblia a ser santos fueron hombres pecadores también. Pero Ajá. fueron hombres que, llamados al propósito, el que comenzó la buena obra en ellos, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, Correcto. y que están en el proceso de santidad, y ese proceso de santidad es algo sinérgico que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero que nosotros debemos obedecer. Eso lo explicamos la vez pasada. Amén. No es algo simplemente que Dios lo hizo santo, no. Sea un hombre que tenga, una mujer o hombre que tenga el Espíritu Santo, ya es llamado santo en la Biblia. Ya usted aceptó al Señor Jesucristo, ya usted es llamado santo, a pesar de que muchas veces quiere volver atrás, Pero a mí me parece que lo más importante de eso es la obediencia. claro, Porque si acepté a Cristo, pero sigo desobedeciendo, será santo. siempre debe haber una buena. Y ahí vamos a ver lo que Pablo le dice más adelante, porque habla un poquito de eso. Y habla un poquito de lo que es el fruto. Ahí vamos a ver en el versículo, un versículo más adelante. Entonces estamos en el 7, llamados a ser santos, un llamado que Dios nos hace a todos nosotros, a la santidad que significa un proceso. La santidad significa un proceso en el cual el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, nos está contrictando la carne día a día, ¿verdad? Y nosotros debemos acceder al Espíritu Santo y Amén. matar la carne día a día. Versículo 7, que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vean lo que sigue diciendo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 8. Que empieza aquí. Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Pablo tiene gratitud por la obra de Cristo. Amén. Y porque el Evangelio se empezó a expandir. Vean que dice que le da gracias a Jesucristo, obviamente, pero también a vosotros, les dice a ellos. O sea, que lo que pasó en Pentecostés no fue algo tan vano, porque vean que por no casualidad muchas naciones estaban ahí, muchas personas de diferentes sitios, pardos, edomitas. ¿Recuerdan cuando hablaron en diferentes idiomas, lenguas? Eso es otro tema que hay que tratar. Las lenguas no son rabasayas, sino Ya son idiomas. Hay que estudiar enseñamos qué sobre significó eso en hechos. Y que Pablo en ese momento da gracias a que gracias a Jesucristo y gracias a que hubieron todas esas personas, y les dice, gracias a vosotros que el Evangelio se ha permitido expandir. Es lo que dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? La gracia a Jesucristo respecto a todos vosotros, que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Porque esto le llegó a Pablo como noticia. Pablo, recuerden que no había ido a Roma aún. Pablo tenía un deseo de visitar a Roma, pero no había ido. Él había escuchado de esa iglesia. Le traían informes de esa iglesia y sabía de que, wow, una iglesia que se está constituyendo en Roma. Tremendo, porque era donde se movía todo, estaba el centro del mundo. Entonces, en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Wow, Pablo aquí prácticamente está diciendo, y vemos que en las demás epístolas de Pablo, siempre está constantemente la oración por las iglesias. Y aquí Pablo lo dice nuevamente, las oraciones constantemente de esa iglesia que él ha escuchado han estado con él. Muchas veces aquí nos enseñan que nuestras oraciones somos a veces muy egocéntricos, en que, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, tengo una dificultad, Señor, esto, Señor, lo otro, pero todo hacia ti. Pablo aquí nos está enseñando y nos enseña en las diferentes epístolas que sus oraciones eran diarias hacia las demás iglesias, Diariamente. hacia los demás. Se enfocaba mucho en lo demás, más que en las dificultades que él estaba viviendo. Pues si vemos, Pablo vivía más con el agua al cuello que... Es verdad.
¿verdad? Pero se enfocaba aún así en las oraciones, y eso nos enseña a nosotros a que debemos orar por los demás, Amén. orar por nuestros pastores, orar por los gobernantes, orar por las demás iglesias, las Bueno, iglesias en perseguidas. esta versión dice, lo voy a leer todo. Seguro. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Esa es la parte, los recuerdos los envasa como oración, no sé. En mi ofensa por oración, Sí, porque lo tengo mismo. testigo, me es Dios, el cual sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Ajá. Que constantemente Es que estaba. solamente del escuchar de esa iglesia, no nos olvidemos que no había ido ningún apóstol todavía allí, que eran los que tenían la autoridad de a través de ellos el Espíritu de Dios repartir dones. En esa iglesia lo que nos deja ver, lo que estamos leyendo es que no habían dones especiales. Exacto, eso lo vamos a ver ahorita. Ah, en el siguiente perdón, entonces, versículo. ya me adelanté. Porque Ya- Pablo lo habla aquí en los versículos, ¿por qué tiene ganas de ir allá? Exacto. Entonces, estamos en el versículo 8, ¿verdad? El versículo 9. Entonces, eso nos enseña a nosotros algo. Nos enseña a nosotros, volvamos otra vez a orar los unos por los otros, a estar pendientes de los demás. Amén. Que nuestras oraciones no se conviertan en un solo me, Sí, oye, como las cabras. Amén. Dame, bendíceme, corrígeme, todo me. Pero no nos olvidamos que muchas personas también necesitan oración y que Dios, wow, o sea, Dios cuando ve un corazón que va humillado en su presencia y se desprende de sí mismo, de su ego, de lo que necesita, y desprende de su tiempo, porque cuando usted está orando está desprendiendo su tiempo, y su oración hacia Dios la da por su hermano o por otra persona o aún por sus enemigos. Wow, o sea, imagínense, grandes cosas pasarán, ¿Cómo no? ¿no? Si dijo en algún momento Jesús de qué sirve que el hombre ame a las personas que lo aman. ¿Ah? ¿No, ¿acaso no es más maravilloso amar a los enemigos? Porque Dios ve a los que nos aman, es fácil amarlos. A todos. No hay ningún mérito. A lo que nosotros queremos para nosotros es muy fácil pedirlo, pero desprenderse de uno y pedir para los demás, ahí es donde está lo difícil. Entonces Pablo aquí nos enseña eso, en el versículo 9, que está orando sin cesar por ellos. Vamos al versículo 10, dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, aquí empieza Pablo a hablar de que tiene ganas de ir a conocer esa iglesia que ha escuchado, porque tiene muchas ganas de hablar, de verlos, de corregirlos, de darle instrucciones como apóstol dado a ellos, ¿no? Palabras de aliento y todo ese tipo de cosas. Palabras de aliento, todo ese tipo de cosas. Y constituirlos, que es lo que vamos a ver ahorita más Exacto. adelante. Pablo tiene un deseo muy grande, en el versículo 10 dice, de ir a Roma. En el versículo 11 continúa, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, Ahí está. a fin de que seáis confirmados. Amén. Aquí habla de para confirmados de un don especial. No sé si el hermano quisiera decirnos a qué más o menos se podría referir Pablo con ese... Acá dice varón, tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Claro. Bueno, para darle instrucciones, voy a dejar la palabra del hermano. No, usted. Usted está dando Volvemos a clase. hablar de que la iglesia de Roma no ha ido ningún apóstol. Ellos prácticamente, yo creo que esa iglesia estaba más en el aire en algún sentido, porque póngase que fueron personas que fueron a Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, que es muy válido porque obviamente el Espíritu Santo está en ellos y obviamente el Espíritu les va va a hablar a través de ellos. Alguien que predica con el Espíritu Santo de verdad, aunque no haya conocido a los apóstoles, como fue el caso de Pablo, porque Pablo en un momento predicó sin conocer a los apóstoles, y él lo dice en su carta. No vengo con palabras persuasivas porque no he ido a los apóstoles. Yo estoy predicando, lo que voy a los apóstoles para confirmar que lo que yo entiendo del Evangelio es lo mismo que ellos entienden, que estamos en un solo espíritu. Pero estas personas en Roma, obviamente,
fueron, recibieron el Espíritu Santo, se fueron, los apóstoles no han confirmado nada. Por eso es que Pablo tiene intenciones de ir y de enseñarles las otras cosas del Evangelio, los dones espirituales que habla el mismo Pablo en 1 Corintios 12, ¿verdad? Porque ellos no lo saben, esas cartas, recuerda, la escritura todavía no la tienen. Esas cartas fueron escritas a los Corintios, ciertas cosas que se le escribieron a Efeso, a él, ellos no lo tienen todavía. Ellos están un poquito en el aire en ese sentido, y Pablo tiene las ganas, está con el deseo de impartir todo lo que ha escrito, todas las cosas, impartírselo a ellos. Entonces esa es la importancia de ella. Ahora, vamos a escuchar al hermano, No, hermano, sobre siga los usted. dones especiales. Siga usted, mi hermano, diga usted. Yo pienso que la base de este texto es lo mismo que habla Pablo en 1 Corintios 12. Cuando usted lee 1 Corintios 12, Pablo habla de todo lo que es los dones de la iglesia, y que ellos todavía no han entendido eso. Hermano, ¿dónde es que dice que Pablo, porque fue incluido también cuando él dice que no sé si mi cuerpo o no sé dónde, él fue en el espíritu que Cristo como que le habló a él? Ese va a ser un tema. Un día vamos a predicar sobre eso. Ese Porque hay que otro tener tema. ¿Fue cuidado. antes de ir o después que fue allá a Roma? No, eso sucedió antes. Antes, ¿verdad? Sucedió Antes, pero eso es ya otro tema. Sí, es otro tema, y es interesante porque muchas iglesias, digamos, súper recontra carismáticas, en el sentido de que todos lo toman, también toman eso de que también fueron al tercer cielo, de que yo he escuchado cada relato, cada cosa, y bueno, eso hay que tener mucho cuidado con las predicaciones de esa palabra. Entonces, si continuamos, Pablo tenía gran deseo de conocerlos por eso mismo, por darles impartir los dones, darles impartir y también regularlos también, porque ciertamente lo hizo en Corinto. Recordamos que cuando leemos el versículo 12, 13, 14, habla de las lenguas, después le está dando instrucciones porque ellos estaban haciendo las cosas muy mal. Y Pablo ciertamente conoce la iglesia de Roma, pero no ha dado instrucciones, no han sido instruidos por apóstoles, que es lo importante, el fundamento apóstol. Era el fundamento apostólico que él quería implantar en ese lugar. Exactamente. El Entonces, fundamento apostólico. ese era, yo creo que, yo leyendo a Pablo, creo que era el deseo, ese era el deseo de El Pablo. deseo. O sea, hay una iglesia que se está fundando en Roma, es muy importante el imperio romano. Sabían que de Roma iban a salir muchas cosas por ser políticamente y circunstancialmente en el momento que estaba Roma en ese momento. Entonces, por eso Pablo quería ir allá, ¿no? Luego vemos en el versículo 11 que habla de que para impartirles un don espiritual, a fin de que sean confirmados. Ahí les dice algo más, a fin de que sean confirmados. Por eso mismo, muchas personas están en el Evangelio, supuestamente, pero a veces no es por los dones, sino muchas personas no son confirmadas porque a veces andan en otras cosas. Hay muchas cosas que en la iglesia hay muchas ovejas, pero también hay muchas cabras. Entonces en este momento Pablo quiere confirmar todas esas cosas a través del Espíritu Santo. Es que llevándonos el libro completo de Romanos, que es el libro con más doctrina que hay, precisamente lo escribe para Roma. ¿Por qué lo escribe para Roma? Porque los romanos no tenían ningún tipo de doctrina sana. Exactamente. No había Ellos doctrina, vienen, exacto, no había ningún tipo de doctrina sana. Y por eso era el deseo tan grande de él de visitar a Roma. De hecho, no se quedó 2 o 3 días, se quedó bastante tiempo en Roma. Y la idea era darle a ellos la base fundamental de la salvación, la base fundamental, lo que son los dones espirituales. ¿Cómo puedo yo fortalecerme por mí mismo? ¿O cómo podría yo ser fortalecido por una fuerza exterior que no sea la del Espíritu Santo? Y Pablo iba también a eso, para que ellos pudieran recibir directamente el Espíritu Santo también, que fue el que lo capacitó a él y lo envió para esa misión. amén. Y le voy a poner el ejemplo de hoy en día. Imagínense qué sucedería si el hermano Dani y yo ahora vamos
y nos enteramos que está comenzando una congregación y que esa congregación tiene un montón de falsas doctrinas, ¿usted cree que nos recibirían a él y a mí para que fuéramos a enseñar doctrinas sanas? Nunca nos recibirían, nos patearían, nos sacarían de ese lugar. ¿Se da cuenta? Y sin embargo, en aquellos tiempos que era la formación de la Iglesia Universal de Jesucristo, mire cómo el apóstol va a Roma. Y no era muy fácil ir a Roma. Tanto es así que cuántos años él tenía queriendo ir y le costó llegar a Roma. Pero, ¿qué vemos nosotros en la mayoría de las congregaciones de hoy en día? Cosas peores de las que estaban practicando los romanos. Cosas peores. Pero yo no me voy a atrever a ir a un lugar donde hay una autoridad, donde hay pastores enseñando cosas malas. Yo no puedo ir a hacer eso. Hasta me caen a tiros, ¿sí o no? Amén. No, hoy no podemos, no tenemos esa libertad. No porque no tengamos el Espíritu Santo, sino porque la iglesia está completamente dividida. Y cada quien es un cacique en su lugar. No hay libertad. La palabra no ha traído libertad a ninguna de esta gente. ¿Qué ha traído la palabra? Divisiones. ¿Por qué? Porque cada uno se ha constituido él mismo, no Dios. ¿Cuántos pastores no son puestos allí y no tienen ningún tipo de capacidad ni para pastorear su propio hogar? Y allí están, son pastores, guiando a las personas a cosas extrañas que no tienen nada que ver con la realidad de la palabra, que era lo que Pablo iba a llevar a Roma. Entonces nosotros tenemos que, este hecho 29, que somos nosotros, somos los que tenemos que traer, son los que no están en esas organizaciones, los que están en la calle, los que están en la casa, entonces está pasando con las personas que estamos conociendo la doctrina de Cristo y no la impartimos. También esto hay que ver que no nos parecemos ni en la sombra ni el pedacito así de Pablo, de los deseos de Pablo. Entonces, esos son muy pocas personas que tienen ese deseo de hacer eso, ¿no? Entonces, creo que esta doctrina que nosotros estamos obteniendo y sabiendo y aprendiendo de lo que nos enseña el apóstol Pablo, y ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacerlo, porque ya el tiempo se está cortando y ya no hay tiempo para perderlo. Poco a poco, hermana. Eso se va a llevar a cabo. Oiga, poco a poco. Vamos, no nos salgamos del contexto. Que ya me pongo emocionada, hermana. Oiga, no nos salgamos ni del contexto histórico ni bíblico. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Esta pareja con esta familia que están llegando. Ellos están llegando. Ellos están recibiendo la sana doctrina. Van a tener comezón de decirle a sus amigos: Amén. Estamos aprendiendo en un lugar donde verdaderamente nos están enseñando. Y poco a poco, así como ellos llegaron, por la visita de Lorena, por la suya y todo lo demás, de esa misma forma se va a ir regando en todo David que hay un lugar donde se está enseñando sana doctrina. Y de esa manera la gente va a llegar, poco a poco. No podemos hacer lo que yo acabo de decir, porque cuando viene a ver, me caen a tiro, matan a la hermano, y a eso no nos ha mandado Dios ahorita mismo. No. Entonces, poco a poco vamos a ir enseñando la palabra, cómo es, para que la gente pueda escuchar que hay un lugar donde se está enseñando la palabra como es. Que hay ese lugar. Porque si usted ahorita se para, vamos a hablar del diezmo, por ejemplo. Vámonos de cualquier pastor y vamos a ir a rajatabla y vamos a decir: mire, usted no puede seguir pidiendo más el diezmo porque el diezmo no es para la iglesia. ¿Usted cree que le van a hacer caso a uno? Pero nosotros estamos enseñando cómo es la cosa, como acabo de ponerle a ellos de ejemplo, y así poquito a poquito. ¿Usted se imagina cuando se riega en David que aquí no se pide diezmo? Mucha gente solamente por curiosidad va a llegar. Créalo, que no piden diezmo. Eso va a ser algo extraordinario, pero poco a poco, hermana. Y también lo importante de, por ejemplo, no pedir diezmo, un ejemplo de lo que estaba hablando el hermano, no es simplemente decir: no, bueno, vengan porque no pedimos diezmo. Tengan la capacidad bíblica de refutar por qué no se pide diezmo. ¿Por qué no lo hacemos?
por eso, hermano, entonces, eso me tocó a mí como un taxista. Bueno, cuando ando en el taxi, yo le dije a uno que llamaba, ¿no? Que bueno, y ustedes sí, ¿para qué donde nosotros vamos? Porque siempre estoy hablando de que aquí donde nosotros nos reunimos, cuando yo le digo, no, que allí nosotros hablamos con todo su corazón, porque eso dice en Corintios, lo dice Pablo, el apóstol Pablo, que usted no debe dar el 10% por ser abajo. Dice, ¿cómo? Se volvió a ver para atrás, dice, ¿qué? Sí, y usted dónde va a decir, sí, pero aunque ya no estoy asistiendo, me causa la noticia, la curiosidad. Sí, lo que pasa es que usted sabe dónde se encuentra eso que le enseñaron del tiempo. Usted no sabe dónde se encuentra. Entonces, si usted no sabe dónde se encuentra, tampoco puede decirle a las personas cómo lo van a analizar si usted no conoce la palabra. Es lo que yo no puedo hablar de algo, lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo tengo que enseñar, porque dice así en tal lado, en Malaquías 1, usted lee, para que usted vea a quién fue dado este mensaje y para quién es. Entonces ahí. Ahora, cuenta, ese era el deseo de Pablo, en el versículo 12 lo especifica. Sí, ahí, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Exacto. Correcto. O sea, que no ven a hacer ningún tipo de división, sino que él iba para fortalecer a la gente. A y saber fortalecer a la que gente. crecer en el espíritu. Amén, ahí vamos. Ahí en el versículo 12 está hablando por qué. Está hablando del por qué es que quiere ir y por qué quiere confirmar el don espiritual. Exacto. Dice en el 12, esto es, o sea, ¿esto qué es esto? Lo que es una aclaración, hay que Exacto. entender gramática. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe. Confortados. Confortados por la fe, perdón. Que, bueno, consolados también es una palabra. Consolados. Que no es común a vosotros y a mí, o sea que no es común. Entonces aquí en este texto vamos a ir a leer rapidito Efesios 4, 15 y 16. Léelo, Paola. Si lo tienes. 15 y 16. Ajá. Efesios 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Es el mismo principio que habla Efesios 4, 15 y 16. Correcto. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Amén. Que es común para vosotros. La misma instrucción de Efesios 4, 15 y 16 es lo que está diciendo Pablo que quiere ir para ellos. Y a la vez nos está enseñando a nosotros de que esa es una cosa principal para nosotros anhelar dones y cosas en la iglesia. Mucha gente hoy en día anhela dones, no, que yo hablo en lengua. ¿Y por qué? Claro, en la iglesia, mientras yo, a mí me pasó, mientras estuve en iglesia de estas pentecostales, me decía la hermana, tú todavía no hablas en lengua. Ay, hermano, Ay, todavía no. Señor. Ay, qué raro, usted ya lleva varios tiempos en el evangelio, ¿qué pasó? ¿Será que no está confirmado el Espíritu Santo? Vamos, y he visto unas cosas que hacen que escuela de lenguas. Hable, repita, que se le enrede la lengua, no, hombre. Entonces, eso no es la confirmación. La confirmación que está Pablo hablando aquí es de una confirmación de ser mutuamente fortalecidos unos con los otros, porque cuando el Espíritu Santo realmente mora en alguien, la evidencia no es que hable en lengua, la evidencia no es que haga tal cosa, la evidencia es que muestre amor con los demás y sean conformados unos con los otros. Ahí Amén. mora el Espíritu Santo. Ahí mora verdaderamente el Espíritu Santo. Cuando usted llama a un hermano y lo conforta, ahí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla, no es hablar lengua, hablar cosas, porque ni siquiera son lenguas. El Espíritu Santo mora donde hay fraternidad, donde hay amor, donde hay compasión. Ahí mora el Espíritu Santo. Amén. El versículo 13 dice, vean que la confirmación del 12 está en Efesios 4:15, porque cada versículo siempre hay confirmaciones. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis
que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también en vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ajá. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que hablaba la hermana y lo que hemos hablado muchas veces, el fruto. Él está esperando tiempo, porque Pablo dice, oye, quiero ir a ustedes, desde hace tiempo tengo la ansia de ir a ustedes, he tratado varias veces, pero he sido estorbado, se me ha dificultado, pero Pablo dice, probablemente esto lo está permitiendo el Señor, porque yo quiero ver en ustedes fruto. Y ahora vamos a hablar de los frutos, porque siempre tomamos en cuenta eso. Mucha gente dice los frutos. Bueno, los frutos son las obras, ¿qué hago yo para ganar la salvación? ¿Qué hago yo para hacer esto? Pablo tiene en mente esto. Pablo tiene en mente, no, yo quiero ver las obras que ustedes hacen para ver si ustedes ganan la salvación. No, él dice confirmarlos. ¿Y por qué uno confirma con los frutos? Una pregunta. ¿Por qué Pablo dice confirmar y ver los frutos? Porque los frutos son producto de una persona renacida de nuevo, nacida de nuevo. Amén. ¿Verdad? Hemos entendido que los frutos no salvan. Yo no voy a ser salvo porque yo doy $1,000 a la organización de los niños. No, porque eso lo hacen hasta los gentiles, hasta los impíos hacen eso. No sé si ustedes veían en Colombia, Pablo Escobar le sobraba el dinero y daba a los pobres, daba organizaciones y así muchos. El gobierno ricos. también tiene organizaciones que suplen estas necesidades. Exactamente, y ellos piensan que por su dádiva o por esto van a lograr la vida eterna, y no es así. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, yo estoy esperando para ver frutos, para confirmar de que verdaderamente son hijos de Dios. Por eso es que uno confirma a través de los frutos. Correcto, es que como dice el mismo Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, lo dice claro que la salvación da muchos frutos, pero los frutos nunca podrán dar salvación. Ahí está clarito. Nosotros a través de nuestra salvación vamos a dar frutos. Y todo tipo de frutos, y todos son buenos. Pero esos frutos no nos van a dar a nosotros a dar salvación, de ninguna manera. Porque toda buena dádiva, toda buena obra buena que nosotros hacemos, ni siquiera nosotros somos. Viene de Dios. Viene de Dios. Viene Él es de el que Dios. produce el querer como el hacer en nosotros. Correcto. Viene Entonces, de ¿de qué debemos gloriar? Por eso es que hemos dicho, cuando estemos en la boda del Cordero, cuando estemos allí en ese momento, si tengamos miles de coronas, todas serán arrojadas ante el Rey. ¿De qué me sirvió a mí? No, sí, que yo prediqué porque tú pusiste eso en mí. Yo no prediqué porque yo tenía una unción especial que William, o que no. Es porque tú produjiste eso en mí y yo obedecí. Siervo inútil soy. Ya. Entonces esto es lo que quiere decir con el fruto. Nosotros hemos hablado de la controversia de Santiago con Pablo. Que Santiago, la Iglesia Católica dice no, que la salvación se gana por las obras. La salvación se gana también por obras, por eso es que nosotros debemos hacer buenas obras, ir a esto, hacer otro, mientras que Pablo dice lo contrario, pero que Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que Santiago está diciendo que la muestra de usted ver que una persona es salva es a través de que hace buenas obras, porque Exacto. está produciendo el Espíritu Santo. Correcto. Ahí termina el debate. Y dice como entre los demás gentiles. Algún fruto en ustedes, probablemente le está diciendo a los judíos o a los otros gentiles, como en los demás gentiles. ¿Por qué como en los demás gentiles? Porque en el momento, para ellos la confirmación de que los gentiles también entraron en el plan de Dios, era que los gentiles también producían frutos. Esa era una confirmación entre ellos, porque para ellos en Pentecostés, para muchos, no, esto es para los judíos. Acuérdense que somos el pueblo favorito de Dios. Ahora nosotros creímos en Jesucristo, un remanente, pero esto es para los judíos, esto no es para los fuera del pueblo judío, no. ¿Cuál era la confirmación de ellos? En ciertas cartas dice, hablaron en lenguas, también tuvieron el dones espirituales, y hubo fruto en ellos. Entonces por eso Pablo dice confirmar con frutos. Usted no puede vivir diciendo toda la vida que es un cristiano y no produce ningún fruto.
Es que ahí nosotros podemos. El árbol bueno da buenos frutos, Da el buenos árbol frutos. malo no da fruto y ya. Y el que no da fruto, ¿qué se hará? Pero nosotros somos tan ignorantes. Nosotros todos los seres humanos. Yo hice esta pregunta en Panamá. Que si uno ve a un árbol, una palma de pipa, dar piña, es lo primero que me dijo un señor, porque eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. No, el milagro fue cuando Dios declaró que la palma iba a dar pipas. Ese es el milagro. Eso es una anomalía, que es lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios. Que vemos un montón de cosas extrañas pasando y todas se las echamos al Espíritu Santo. No, para mí es una anomalía y es un aborto que la naturaleza está haciendo, dando un fruto que no es. Y eso nos pasa a los cristianos hoy en día. ¿Cómo conocemos que un hombre verdaderamente es un hombre de Dios? De acuerdo a la palabra y al predicador americano Paul Washer. ¿Cómo lo sabemos? Cuando este hombre verdaderamente trata bien a su mujer, trata bien a sus hijos, ese es un hombre de Dios. Da fruto de la salvación, de que él es salvo, de que él le pertenece a Dios. Y no fue eso lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo veo una palma dando piña, digo, Padre amado, ¿qué está pasando aquí? Algo no está bien con esa palma. Esa palma está mal. Y el texto clave para entender lo que es los frutos lo tenemos claramente en Efesios 5. Claro, completamente. Paz, paciencia, Benignidad, gozo, benignidad, amor, bondad, mansedumbre, amor, templanza. correcto. Ante tal cosa no hay ley. No hay Y ley. dice, ante tales cosas no hay ley. No hay nadie que lo juzgue. Porque Exacto. ese es el fruto, ese es el verdadero Porque fruto. todo- No, otras cosas, ese es el verdadero fruto. Sí. Entonces, de eso es lo que está hablando Pablo. Yo voy a confirmaros para ver si entre vosotros hay fruto como en los otros gentiles. Voy a confirmarlo. Y dice más adelante, a griegos, miren a quién va a confirmar, a griegos y a no griegos. Y vamos a ver ahorita por qué dice, por qué Pablo se mete con los griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí vamos a Exacto. culminar, pero vamos a leer, vamos a entender lo que dice aquí. ¿Por qué dice que a griegos y a no griegos? Ok. Haciendo referencia, Pablo lo hace a la sabiduría de los griegos. Recuerden que los griegos vienen de tener, ¿cómo que se llaman los pensadores? Y los grandes poetas. Los grandes poetas y grandes pensadores venían de esa raza, de los griegos. Sócrates, Aristóteles, Platón, todos ellos eran los inteligentes, los sabios. Entonces, toda la cultura griega y greco-romana, porque entendemos el helenismo, se esparció, ese helenismo, que era la cultura griega, se esparció a los romanos también y a muchas otras nacionalidades. Crearon eso, de que, los sabios, los griegos. Entonces, recordemos lo que dice que el Evangelio rompe con todo paradigma. El Evangelio rompe con todo paradigma. Y cuando leemos, vamos a leer 1 Corintios 1:18. Y ya vamos a terminar, así que no vamos a ir temprano. Porque Sí. la palabra de la cruz es locura a los que se Amén. pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz era locura a los que se pierden. Y muchas veces eso lo quiere decir a los romanos, a los judíos y a los griegos. ¿Por qué? ¿Por qué la locura? Porque los griegos son sabios y los griegos tienen dioses que no van a la cruz a morir. Por No hemos montones. hablado otra vez, no. Y los romanos tienen dioses, Apolos, no sé qué, y el otro y el otro. Dioses que ellos pueden tactar, que pueden ver, fuertes. No, un dios todo debilucho que lo golpearon ellos mismos y lo mandaron a una cruz y lo escupieron. Es una locura. Entonces los sabios, el evangelio vuelve loco a ellos. Los vuelve loco a No ellos. pueden entender. No pueden entenderlo, para ellos eso es locura. Y muchas veces se toma este texto en iglesias donde hacen locuras para decir,
Ah, pero es que usted no entiende el Evangelio, porque aquí la palabra dice que el Evangelio es locura. No, eso no es la locura que está hablando. No, Señor. No, el Espíritu Santo da dominio propio, y usted no me está demostrando dominio propio. El Evangelio es locura para los que se pierden, estos entendidos que supuestamente eran sabios. Por eso Pablo aquí les dice a griegos y no a griegos: quiero conseguir fruto en ustedes, a griegos y no a griegos. Recuerden que esa iglesia era mixta, es muy importante entenderlo en este texto. Y a sabios y no sabios, yo soy deudor. A todos ustedes, yo quiero conocerlos, porque entre ustedes, como hay muchos, a lo mejor le llegó a Pablo mucha noticia de que allí en la iglesia había muchos que: yo soy griego, déjame leer las escrituras a mí, yo soy sabio. Entonces, bueno. Acá lo dice más específico también. Dice Claro. que estoy en deuda con todos ustedes, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Sí. O sea, hace referencia a lo mismo. A lo mismo. Por eso, probablemente le llegaba noticia a ellos que en la iglesia, como pasaba también en Corinto sucedía lo mismo, y en muchas iglesias sucedía lo mismo por el trasfondo histórico que venían. Recuerden que en Corinto venían adorando diosas, ellos estaban acostumbrados a iglesias donde las mujeres eran sacerdotisas, hacían ritos a la diosa de Éfeso, a la diosa Diana. Entonces, Atenea, todas esas diosas que tenían, y ellos vienen desde ese trasfondo. Entonces vienen: ahora somos cristianos, entonces ahora vamos a seguir con eso, ¿o qué pasó? ¿Cómo hacemos ahora? Y querían trasladar eso a los cultos cristianos, y ya Pablo le dice: no. Por eso es que Pablo tiene ansia de ir a ellos y aclarar eso. Quiero conocer yo quiero ir a Roma y quiero conocer a los sabios de ella. Quiero hablar con ellos, quiero saber, quiero conocer a todo esto. Entonces, Ahora, viéndolo todo, ellos también habían recibido el Espíritu de Dios. No. sí, muchas personas sí. De ellos habían Probablemente sí, recibido el Espíritu de Dios. pero no la instrucción de los apóstoles. No habían tenido lo que luego entendemos nosotros, que nuestro evangelio está basado en el fundamento de los apóstoles y profetas, apostólico profético. Por eso es que nosotros no podemos interpretar que hay nuevos apóstoles, porque eso ya fue un fundamento, y que nuestra iglesia es apostólica, porque tenemos lo que estamos estudiando es en base a los fundamentos de los apóstoles. Entonces ellos en sí tenían el cristianismo, pero aún no estaban fundamentados bajo ningún apóstol. Ningún apóstol fue a confirmarlo, ningún apóstol fue a dar instrucciones, y probablemente lo que yo creo es que lo que le llegó a Pablo al oído era que estaban sucediendo prácticamente parecidas las cosas que sucedían en Corinto. Porque a Pablo le llegó la misma Lo noticia. mismo, pero En otro lugar en Roma. Porque prácticamente, si te pones a ver, las culturas eran muy parecidas. Lo de los griegos adoraban a dioses igual que los romanos, parecidos. Y ahí nos enseña la palabra sobre algo que dijo Javier, que ellos tenían el Espíritu. Pero con todo y que habían recibido el Espíritu, y eso es lo que nos enseña el problema que hoy existe. que tenemos el Espíritu y nos dejamos llevar. Hoy existe, La Escritura. está el Espíritu, pero no tenemos la Escritura, no tenemos la enseñanza, no tenemos la doctrina sana. ¿De qué nos vale tener el Espíritu si no tenemos la palabra? O sea que eso hace referencia a de Soy deudor porque no he ido a ustedes aún. Exacto. Él se sentía que le debía a ellos las instrucciones que tenía que darle sobre la palabra y la doctrina. Por eso es importante que todavía no existía la escritura. Ese era el Exacto. trabajo que Jesús le había asignado a él, para que le abriera los ojos a las personas. Mire, Es que fíjense, hasta el día de hoy tenemos. Pues. fíjense las cosas que están pasando. Cuando nosotros vemos que tenían el Espíritu porque estaban en el día de Pentecostés, y allí se habló, el Espíritu habló, hizo maravillas allí. El apóstol Pedro trajo un mensaje que se convirtieron 3,000. Pero esta gente viaja a sus lugares de donde ellos viven, donde vivían, inclusive donde nacieron. Y allí comienzan a reunirse, allí comienzan a enseñar, allí comienzan a congregarse, a alabar a Dios y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que no había una instrucción sólida de la palabra de Dios.
¿Qué es lo que vemos hoy en día también? Cuando cualquier persona coge una Biblia y un micrófono y dice, yo soy pastor, y no tiene el conocimiento real de la palabra, ¿qué es lo que estamos mirando que está pasando? Cuando fui por primera vez a Coclecito, allí me encuentro con una mujer pastora. ¿Y cómo esta mujer se convirtió en pastora? Algo bien triste. El pastor era un hombre puesto allí por él mismo. Cuando él se pone, ¿en qué cayó? Por no tener una sujeción ni a ninguna autoridad ni a la palabra de Dios. Que comenzó a decir que todas las jovencitas del lugar tenían que ir a la oficina de él desnuda de aquí para arriba. Que eso era bíblico y que tenían que hacerlo para someterse a la autoridad que era él, el pastor. ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucedió? Que varias, por no tener conocimiento, cayeron en las manos de este hombre llamado pastor. ¿Ven? Y abusó de ella, las violó, hizo un montón de cosas. Como esta mujer era la más capacitada supuestamente, pues ella queda de pastora. Pero ¿sabe de lo que nos enteramos nosotros después? Que ya ella iba sin blusa también para la oficina del pastor. Entonces, ¿cómo una persona así puede convertirse en pastora? Si ella misma ya iba a hacer lo que las otras hicieron. Pues por eso Pablo iba a confirmarlos. Pablo iba a llevarle los dones del Espíritu, a enseñarles cómo se usan los dones del Espíritu. La gente cree que hablar en lenguas es ese montón de basura que usted oye por ahí. Ese gibri y Rambo saca la basura, que rata mamá, secreta. Nada de eso es lengua, hermano. Nada. Porque de lo que estaba hablando ahí, cuando hablamos de edomitas, hablamos de persas, hablamos de romanos, hablamos de griegos y hablamos de ¿cómo se llama? En la otra nacionalidad. Árabes, estaban habían fenicios, habían de un montón de países. Y la palabra dice en Hechos 2 que cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿De qué estamos hablando? De los idiomas que cada una de esas nacionalidades hablaba. Por lo tanto, no era ese montón de basura que hoy en día vemos. Ahora, que se hablaban las maravillas que Dios prometía. Correctamente, a través de sus propios idiomas. No de lenguas extrañas que usted ni siquiera entiende lo que está diciendo. Eran idiomas. El idioma de los griegos, el idioma de los romanos, el idioma de los mismos hebreos que estaban allí. Alguien estaba hablando en hebreo el mensaje que Cristo había dejado a las iglesias. No son ese montón de basura que hoy en día vemos. Y ese montón de cosas extrañas que las mujeres prácticamente quedan desnudas y quedan danzando en el espíritu. Y andan con una faldita por aquí que hay que estarle tirando cosas, sábana blanca encima para que los hombres no la vean. ¿Acaso eso es de Dios? No. De ninguna manera. Eso es un desorden. Eso es lo que está hablando la palabra. Pablo iba a eso porque también esas cosas estaban sucediendo ahí. Sí, ese desorden estaba sucediendo ahí. Yo lo aseguro. O sea, donde no está lo fundamental de entender todo esto escrito es eso. Ellos todavía no tenían la escritura de la Biblia. Recuérdense que se estaba dando. Y al no tener la instrucción, Pablo necesitaba ir allá. Porque ellos estaban provistos era solo por lo que sucedió. Y obviamente, como había ciertos judíos, ellos tenían la escritura antigua, confirmada confirmada en Jesucristo, pero no tenían la instrucción de los apóstoles, que es lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Que es muy importante, y el hermano dio esa clave, y el hermano ya atrás, esos dos puntos son muy claves, de tener el Espíritu Santo sin palabras, porque muchos creen que nada más me dejo llevar. Yo le comenté el otro día al hermano, el pastor Suel Michelin dice en un video que le preguntaron que por qué en su iglesia todo era tan planeado, que por qué no dejaba que una hermana se levantara y hablara en el Espíritu y el Espíritu hablara a través de ella y de todo. Y él dice, pero ¿acaso
en la prédica planeada no está el Espíritu Santo, ¿acaso la predicación que yo hago, que tuve toda la semana estudiando, la que estuve en mi oficina orando para dar una predicación bíblica, ¿acaso allí no estuvo el Espíritu Santo? Parece que no. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que cree mucha gente, que simplemente el Espíritu tiene que salir así y decir cualquier barbaridad. No, el Espíritu va a confirmar lo que vas a decir porque la palabra lo confirma. No simplemente decir lo que vas a decir. Entonces, bueno, esta es la conclusión de los primeros versículos, de los primeros capítulos que vamos a ver, del primer capítulo, perdón, los primeros versículos. Luego continúa un versículo, a lo mejor lo da el hermano, no se lo doy yo, que habla del poder del Evangelio. Y si vamos a entrar en doctrina, porque estos textos que vienen a continuación son, Completamente doctrinales. son sumamente doctrinales y sumamente históricos en cuanto a qué ha sucedido a través de estos textos. Después viene la culpabilidad del hombre, que nos habla exactamente de los que se creen santos por sus obras, y aquí se les desbarata todo su argumento. Amén. Entonces, bueno, por ahí también tenemos una enseñanza que habíamos pensado traer hoy, pero vamos a traer algo que trata de las ordenanzas de la iglesia. Muy interesante y se la voy a recomendar. Incluye lo que el hermano habló, que es lo del pastorado femenino. Vamos a hablar eso con base bíblica, punto por punto, para tener eso claro y poder defendernos cuando tengamos que hablar Biblia con otra persona. Así que bueno, vamos a orar y vamos a despedir y alabar a nuestro Señor también con nuestra ofrenda. Amén.